que nunca falla. Ve que en medio de la alabanza he estado mencionando que es un solo Señor, es un solo Dios, no hay otro fuera de Él. Y muchos hombres han buscado manera de infiltrarse. Yo digo infiltrarse porque al infiltrarse tú no quitas la esencia, sino que te entremetes dentro de la esencia para manifestar una media verdad sin que sea una verdad completa. Y eso lo que causa realmente, en vez de causar comunión entre nosotros, no los que estamos aquí, sino entre las diversas iglesias, que decimos ser cristianos, es porque hay infiltraciones. Ayer, por medio de una conversación, fue que el Señor me pudo traer a la memoria el mensaje. Y en medio de la conversación estábamos hablando, y yo le dije al Señor, con quien yo estaba hablando, que la única razón por la cual el pueblo de Dios parece que no está unido, pero yo le voy a decir que los verdaderos están unidos en un mismo sentir. Porque el que tiene el sentir, la esencia de Dios, no vive de otra forma, sino de la manera que Dios diseñó para que viviéramos. Amén. Pero como se han creado muchas doctrinas de hombre y dogmas de hombre, entonces eso parece que causa división entre el pueblo de Dios, pero en realidad no es. Amén. Ahorita vamos a ver por el mensaje y por la palabra de Dios, porque mi palabra no tiene ningún valor si la palabra de Dios no lo respalda. Si podemos entender que Cristo, cuando decimos que somos cristianos, decimos que Cristo es nuestro Señor y que tenemos en nosotros la esencia de Cristo. Amén. Pero si yo digo Cristo y le agrego un apellido atrás del cristianismo, entonces yo soy un cristiano casado con otra doctrina. ¿No me entendieron? Tengo que ser más claro, ¿verdad? Si yo digo que yo soy cristiano pentecostal o cristiano bautista o cristiano no sé qué, cuántos apellidos hay por ahí, no me miren mal, a menos que no entienda que Cristo es todo suficiente. Porque tan pronto, y hablando con el Señor, me estaba diciendo que pertenecía a un concilio. Yo le dije, o sea que si el Señor te llama para enviarte y que tu concilio te dice que no puede ir, no puede obedecer al Señor. Sí, pastor, porque no puedo ser rebelde. ¿Rebelde contra quién? ¿Contra el concilio o contra el Señor? Yo le dije, lo único que tú no puedes hacer es irte en enemistad con tu prójimo. Porque, ¿qué sucede? Y ahí pude entender de que si tú no permites que Cristo sea tu cobertura, otro va a ocupar la cobertura sobre ti. No se me duerman. Hace mucho que no le hablaba, parece que no están contentos de escucharme hoy. Si Cristo
No es el que da dirección a tu vida. Si tienes que contar con un concilio, si tienes que contar con quien sea, para eso son las religiones, para que tengan cobertura de hombre. Pero si eres de Cristo, Cristo es tu Señor. Y lo que dice tu Señor es lo que se hace. Amén. Ahora no se me vaya a levantar y decir, el Señor me dijo que tengo que irme. No, el Señor te va a decir que te vaya, pero en armonía, en amor, sin enemistad ni contienda, porque eso no es del Señor. Amén. Pues entendamos, mis amados hermanos, que Cristo es el que nos ha llamado. Yo no le llamé a ninguno de ustedes. Ustedes están aquí porque Cristo ha querido que ustedes estuvieran aquí hoy. No hay casualidad. Amén. Entonces, hablando con el Señor, yo entendí, ay, wow, cuántas ataduras se han levantado bajo el nombre de Cristo. Después tendrán tiempo de pensar en eso. Vamos a la palabra. Salmos, capítulo 118. Versículo 22. Salmos 118, versículo 22. Y con reverencia leemos la palabra para dar inicio al mensaje. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Padre Santo, gracias por tu bendita palabra. Te pedimos, Señor, que tú estés abriendo nuestros entendimientos, dándonos, Señor, sabiduría, para poder, Señor, glorificar tu nombre por medio de este mensaje. De manera, Señor, que todos podamos ser redarguidos, todos podamos ser edificados, todos podamos ser corregidos y instruidos por medio de tu palabra, que es suficiente, que es apto para cumplir esa tarea en cada uno. Seas tú, Señor, santificando mi ser, mi corazón, pasando carbón encendido por mis labios, Padre, de manera que yo pueda predicar tu palabra con denuedo y con el fluir de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, se pueden sentar, mis amados. En este salmo que acabamos de leer, estamos entendiendo que hay edificadores, hay personas que edifican. Pero si desechamos la piedra angular, ¿cuántos saben qué es la piedra angular? Yo sé que el pastor Edwin lo sabe, el pastor Ángel lo sabe, y muchos que tienen muchos años en el Evangelio lo saben. La piedra angular que habla la palabra, habla de Cristo. Dice que si nosotros nos ponemos a edificar y desechamos lo más importante, lo que estamos edificando no servirá de nada. Porque el que ha venido a ser cabeza del ángulo es el que necesitamos nosotros para poder edificar bien. Amén. En el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 1, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas detracciones. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra detracciones? Es cuando se usurpa un lugar, un puesto. Es cuando se hace un cambio de gobierno, ¿cómo explicárselo? Es de traer
una cosa que es para poner otra cosa. ¿Sí me entiende? ¿Me hago entender? Entonces, la palabra distracción quiere decir que tenemos que también dejar todas esas cosas, todas las distracciones, para desear, en el segundo versículo, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Amén. ¿En qué momento se adultera la palabra? Mis amados hermanos. Me olvidé que tenía un micrófono aquí. Aleluya. ¿Sí? ¿Se escucha? Ahora sí. Entonces, ahora puedo mover las dos manos y hacer así. ¿En qué momento podemos entender que la palabra es adulterada? Es cuando la mano del hombre se infiltra ahí. Todo lo que el hombre mete la mano lo daña. Por eso la importancia de tener una palabra no adulterada, Cristo tiene que ser el centro de todas las cosas. Si ponemos una denominación, si ponemos una religión, si ponemos lo que pongamos, que tenga un apellido, un nombre, una cosa, ya es adulterada. No me crean si no quieren. No me crean si no quieren. Pero es así. Toda denominación tiene la mano de hombre metida. Toda religión tiene mano de hombre metida. Porque tiene que seguir dogmas y doctrinas de hombre para ser parte. Cristo nos hizo libre. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre, dice la palabra. Por lo tanto, debemos de entender de que si necesito una leche no adulterada, yo tengo que desear lo verdadero. Y Cristo es la verdad. Amén. Porque tan pronto que el hombre mete la mano, te empieza a decir, no puede hacer eso, no tiene que hacer eso, ¿verdad? Y te da direcciones que a veces ni son bíblicas. Te lleva a vivir una vida creyendo que tú estás agradándole a Dios y estás lejos de Dios. Creyendo que al decirle Señor, Señor, está siendo tomado en cuenta cuando el Señor ni te conoce. Porque no hay una relación real con el Señor, sino a través de una religión. Pastor, ¿usted no cree en las religiones? No, yo creo en Cristo. Porque la palabra me enseña que el que envió Dios para salvar al mundo y que si creemos en su nombre seremos salvos, se llama Cristo. Porque si confesamos su nombre, seremos salvos. Sé que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi salvación y tu salvación es Cristo, no es una religión. Él es la piedra angular. El nombre que nunca falla. Amén. Si hay pentecostales aquí, perdónenme. Yo creo en el Pentecostés. Yo creo en el bautismo, pero Cristo es primero. Porque si no había sido por Cristo, nunca hubiésemos tenido un Pentecostés. Porque Él fue quien nos dejó al Espíritu Santo. Ay, ay, ay. Yo creo es todo eso. Lo que yo no creo que las cosas del Señor tengan que venir a ser una denominación. Eso no lo creo. Porque si Cristo no es suficiente para darte la identidad que tú necesitas, me perdonen si algún bautista, pentecostal aquí, perdónenme, pero tengo que hablar la verdad. Porque mientras no hablo la verdad, no puedo hacerle libre a nadie.
¿A quién tenemos que confesar para nuestra salvación? ¿A quién fue que Dios envió para nuestra salvación? ¿Quién es la cabeza del ángulo? ¿Y sobre quién tenemos que edificar? Amén. Porque si no podemos entender eso, vamos a seguir contendiendo por muchas cosas que no son, cuando Cristo es por lo único que debemos de contender. Como yo le digo siempre, soy solo el mensajero. Amén. En el 4 dice, estamos en el 2, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Por medio de quién? ¿Cree que a Dios le agrada de que su pueblo sea desunido? Si en su oración Él le pidió al Padre que sean uno como yo soy uno contigo. Pero no es que si yo no soy pentecostal, yo no tengo la verdad. Si no hablo en lengua, no tengo el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Son diversos los dones. No todos podemos hablar en lengua. Entonces, si no hablo en lengua, entonces ya eso es causa de división en el cuerpo de Cristo. Eso no es dogmas, doctrinas de hombres. Toda exageración, la palabra herejía quiere decir exageración. No es que no están hablando la verdad, sino que exageran la verdad a un punto tal que se vuelve una herejía. En el 6 dice, por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Yo quiero que ustedes entiendan bien esto. ¿En qué momento que esa piedra puede ser desechada? Cuando edificamos sobre otras bases, sobre otras creencias. Estamos desechando la piedra angular. Amén. Porque si Cristo es todo suficiente, si Él es todo suficiente, lo único que yo necesito es a Cristo. Amén. Ahí por lo menos tengo un pentecostal que dijo aleluya ahí atrás. No es que yo tenga nada en contra de, pero yo tengo que hablar la verdad. Porque si seguimos
con denominaciones siempre va a existir las divisiones. Cuando Cristo, con su intención de venir, de hacer un pueblo, de redimir para sí un pueblo santo. Amén. Vamos a seguir con la palabra. Tal vez se convencen un poquito más adelante. En el 7. Para vosotros, pues, lo que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca de hacer caer, que hace caer, porque tropezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. La palabra de Dios ha sido escrita para darnos a nosotros a conocer la verdad de Dios. Y mientras aprendemos la verdad y decidimos caminar bajo esa verdad, entonces vamos a estar caminando o edificando nuestra vida en Cristo Jesús. Porque ¿cuántas veces prendo la televisión y escucho un predicador hablar y en vez de hablar de Cristo y de la salvación, de la redención, del precio que pagó, del amor de Dios, está hablando de dinero? Y no lo culpo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en el corazón de una persona, eso es lo que habla. Si Cristo está en tu corazón, lo que tú vas a hablar es de Cristo. Los dones son irrevocables. Pero los dones no quiere decir que te va a dar entrada en el reino de los cielos. Sino, pregúntale a Jesús cuando fueron aquellos ministros a decirle: Señor, pero si hemos echado fuera demonios en tu nombre, hemos sanado enfermos. Y algunos dicen: no, pero esas señales seguirán a los que creen. Son señales. Los dones, las señales, no tienen nada que ver con la vida. La vida es Cristo. Amén. La vida es Cristo. Vámonos al libro de Hechos, en el capítulo 17. Versículo 29. Dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedras, esculturas de artes de imaginación de hombres. Amén. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos
por haberle levantado de los muertos. ¿A quién fue que Dios levantó de los muertos? Entonces, ¿sobre qué Dios nos va a juzgar a nosotros? ¿Mm? Dice en el 31, lo voy a repetir. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Cristo es la justicia de Dios. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Cuántos saben que Cristo fue levantado de los muertos? Él es la resurrección. Él es la primicia de todos nosotros. Él es la cabeza del ángulo. Él es el nombre que nunca te va a fallar. Si necesitas un nombre para edificar tu vida espiritual, Cristo es el nombre que nunca te va a fallar. Amén. Cristo es lo único que necesita nuestra vida. Cristo debe ser el centro de nuestras vidas. Si no podemos entender que Cristo tiene que ser el centro de nuestras vidas, vamos a errar. Vamos a errar. Porque Cristo es la esencia de Dios en nuestras vidas, porque Él vive en nosotros. No decimos que más es el que está en mí que el que está en el mundo. Él vive en nosotros. Él es la esencia de Dios en nuestras vidas. Él es todo suficiente. ¿Por qué cargar con un apellido? Todo lo establecido por Dios son establecidos. Todo lo que hay existen por la gracia y la misericordia de Dios. Todo lo que ha sido hecho, todo lo que ha sido creado, han sido hechos por Él y para Él. Por consecuente, yo no puedo dar lugar a más nada en mi vida que sea aquel que lo creó todo. Yo quisiera poder quitarle esa cara de tristeza que tienen. Y para que se puedan gozar en el Salvador de nuestra vida. Eso es causa de gozo de saber que Cristo es el Salvador de nuestra vida y que nuestra vida está en pie por causa de Él. No estoy atacando una denominación, no estoy atacando una religión, estoy manifestando la verdad de Cristo para que Él tenga su lugar, el lugar que le pertenece a nuestras vidas. Cuando viene una persona importante en nuestra casa, ¿qué hacemos? Empezamos ¿verdad? A limpiar, a arreglar, a poner bonito. Los cuadros que estaban escondidos ahí en el ático, los sacamos, los ponemos, ¿verdad? Viene alguien importante y hacemos espacio. Y si la persona se va a quedar, le preparamos esa habitación impecable. ¿Verdad? Quitamos todas las cosas que sabemos que de pronto puede ser ofensiva para que esa persona se sienta bien. Y eso es lo que yo intento hacer, para que Cristo tenga el lugar que le corresponde en su corazón. Gloria a Dios. Hechos 20:29.
Ahí la palabra de los Hechos nos dice algo que venía aconteciendo hace miles de años atrás. Fue anunciado, fue dicho, y las cosas que la palabra de Dios escribe han sucedido. Amén. Y el apóstol estaba escribiendo diciendo así, en el 29, porque yo sé que después de mi partida, ¿hace cuánto tiempo que se fue ese apóstol? Él dice después de, no fue de 2018 años, fue de 2000, fue como 2003 años atrás, ¿no? Dice que después de mi partida, entrarán en medio, infiltrados, en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que abren cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Infiltrados. Pero que no van a hablar conforme a la pura verdad, a la palabra no adulterada. Porque tienen que buscar una forma astuta para arrastrar a los discípulos. Porque el discípulo se sabe la palabra. Una vez, yo no me acuerdo cuánto tiempo hace que yo le dije, cuántas personas se acercaron a mí para desviar el propósito de Dios en mi vida. Cuando Dios te llama, porque un día Dios te va a llamar. Cuando Dios te llama, te va a dar cuenta que lo difícil y lo complicado que es de seguir la voluntad y de hacer la voluntad de Dios. La persona cree que el pastor solamente se para en el púlpito a predicar. ¿Sabe lo que hace el pastor? El pastor, mientras no está predicando, está así, cuidando de todo lo que puede venir contra la iglesia que está pastoreando, para hacer daño a las vidas. El pastor vela por el alma de las ovejas. Gloria a Dios. Amén. Está así. Ve el peligro venir, lo desecha. Va luchando contra todas las cosas que se levantan contra la iglesia para proteger las almas. La gloria sea para Dios. Pero el pastor no solamente viene y prepara una prédica y viene y predica. Porque vienen infiltrados, créanme que vienen infiltrados. Y mis amados hermanos, todos los que tienen un llamado se van a dar cuenta. Te va a dar cuenta, te va a dar cuenta, te va a dar cuenta. Todos nosotros nos vamos a dar cuenta que cuando ya tú empiezas a ser instrumento en la mano de Dios para la edificación y la salvación de las almas, vienen hombres, y se lo digo, han venido hombres que se saben la palabra más que yo lo sé. Y yo me quiero, cuando esos hombres hablan, yo me quiero. ¡Qué palabra! Entonces, pero llega un momento que uno tiene que hacer. Y volver a prestar atención. Todo eso lo hace un pastor. Porque llega un momento en que tú sientes que Cristo está siendo desplazado. Y ahí no queremos llegar. Porque mientras Cristo es el Señor de esta casa, esa casa va a prevalecer. El día que Cristo no sea el Señor de esa casa va a desaparecer. Entonces, si vamos a edificar sobre Cristo. Que sea la piedra angular
de lo que nosotros edificamos acá. Amén. Filipenses. Capítulo 11. Versículo 5. Capítulo 11. No, 1:15, perdón. Dice algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contiendas, pero otros de buena voluntad. Amén. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de toda manera, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo, y me gozaré aún. Que aunque sea la razón por la cual la persona está predicando, Cristo está siendo anunciado. Y uno tiene que gozarse por eso. Porque el mismo Señor dijo, el que no está contra mí, conmigo es. Amén. Pero debemos de entender que no es suficiente que Cristo sea anunciado. Es suficiente que Cristo sea la piedra angular en lo que edificamos. Amén. Por lo tanto, debemos de prestar mucha atención. De saber que no todo aquel que dice ser cristiano lo es. Porque el cristiano verdadero lleva la esencia de Cristo en su vida. Y como Dios no tiene sombra de variación, tampoco el cristiano tiene sombra de variación. Entonces debemos de empezar a decir, Señor, perdóname. Porque en algún momento he sentido cierta variación en mi vida. Donde yo sé que con mi vida yo tengo que glorificarte todos los días. No importando el dolor, no importando la situación, yo he de glorificarte todos los días de mi vida. Porque somos de Cristo. Nosotros en Él y Él en nosotros. Amén. Si no tenemos al Señor, si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Sin Él no somos nada. Para hacer cualquier otra cosa, Cristo tiene que ser primero. Aún antes de que se formara toda la cosa, se creara toda la cosa, Él estaba ahí primero.
Porque todas las cosas por Él y para Él fueron creados. Y Él estaba ahí desde el principio. Entonces ninguna cosa creada puede tomar el lugar de Cristo. Por lo tanto, si me voy a llamar, si voy a decir que soy cristiano y punto. Porque al decir que soy cristiano y punto, estoy diciendo que Cristo es todo lo que necesito. Él es suficiente en mi vida. Aleluya, gloria a Dios. Primera de Corintios. Para convencerle un poquito más de lo que yo dije. Capítulo 15, versículo 19. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Amén. Lo repito. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo la primicia, Cristo la primicia. Luego lo que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es el que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Amén. Estamos hablando de algo muy profundo. Porque el único que no puede ser sujetado a los pies de Cristo es Dios mismo. ¿Y sabe que después de haber sujetado todas las cosas bajo sus pies, se lo entregó a la iglesia? ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que te dio autoridad a ti. No sé si te dio autoridad a ti, ¿por qué nos amedrentamos cuando estamos frente a una situación? Porque entramos en miedo, en temor, si Cristo nos dio la autoridad. Si genuinamente nuestra relación es con Cristo, no podemos temer a nada, porque somos más que vencedores por medio de Él. A toda la iglesia que se lo dije. Somos más que vencedores por medio de Él. Porque Él es la primicia en nuestras vidas. Porque ciertamente podemos tener miedo si nuestra relación no es con Él, es con otras cosas. Pero si Cristo realmente está en nuestras vidas, ni siquiera la muerte podrá destruirnos. Porque será el postrer enemigo que será destruido. Amén. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará
al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. ¿No le dicen un aleluya a eso? Tenemos un Señor que lo único que desea por nosotros que alcancemos la victoria completa, por medio de Él. Amén. Por medio de Él. Dios no quiere que hoy tú tengas victoria, mañana también, pero que a la eternidad te quede corto. Dios quiere que tenga una victoria completa en Él. Amén. Porque, ¿sabes lo que pasa? Hoy podamos alcanzar un sueño deseado y lo tomamos como una victoria. Ok, eso es lo que Dios deseaba, Dios, gracias. Y lo tenemos y ya sentimos que en ese momento hemos vencido una dificultad, un obstáculo y que ahora alcancé lo que yo quería y de pronto se apaga la relación con Dios. ¿Y entonces? ¿Es lo único que necesitamos de Dios? Yo cada día quiero más, no sé tú. Pero más que conozco a Dios, más quiero de Él. Más que entiendo que la vida no se acaba en Él, yo quiero estar con Él hasta la eternidad. Pero primeramente mi relación tiene que ser con Él, en Él. Amén. Y que nada ni nadie me pueda separar de mi relación con Él. No voy a permitir que ninguna cosa creada por hombre viene a tomarle un lugar en mi vida para separarme de la realidad de Cristo en mi vida. Yo soy de Cristo. Él fue quien me redimió a mí. No fue una denominación que me redimió, no fue una denominación, no fue una religión que me salvó, fue Cristo el que me salvó. Entonces no voy a contender con nadie por una denominación o por una religión. Con nadie voy a contender. Porque no tengo religión ni tengo denominación, yo tengo a Cristo. Gloria a Dios. ¿Ustedes creen que esa prédica se termina aquí? Ustedes no saben que después de esa prédica voy a tener que enfrentarme a muchas cosas después. Ustedes van a estar quietos. Pero voy a tener que enfrentarme a muchas cosas después. Ustedes quietecitos aquí, tranquilitos. Créame que es así. Porque cuando uno expone la verdad, cuando una luz por brillar demasiado, lo quieren apagar. Porque si la luz brilla, muchos salen de las tinieblas. Así como Cristo empezó a levantar los muertos en el día de su crucifixión, empezaron a salir, porque ahí se manifestó la verdad de Dios y dijo, todo es consumado. Ustedes no saben que últimamente hasta de África me están contactando pastores con mentiras en sus labios, por cierto. Pero gracias a Dios por la palabra, que alguien me empieza a hablar con bienaventuranza, mira, el Señor, como para tomar en cuenta lo que el Señor va a hacer por mí. Yo no tengo que tomar en cuenta lo que el Señor va a hacer por mí, porque ya lo hizo. Yo lo único que tengo que hacer ahora es dar por gracia lo que por gracia recibí.
cada día le escribí un mensaje, le respondí con un versículo bíblico, dije, cada día trae su propio afán, yo no necesito saber del mañana. Ustedes no saben. Cuando tengan su llamado lo van a saber. Pastorear no es solamente predicar la palabra. Pastorear es más que eso. Es cuidar de las ovejas. Predicadores hay muchos. Créanme que hay muchos. Amén. Vámonos al libro de Corintios, segundo de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice, más al Dios de la gracia, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo, ¿en quién? En Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Gloria a Dios. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de hombre. ¿Sabe lo que quiere decir tradiciones de hombre? Religiones de hombre. Conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, habita corporalmente, toda la plenitud de la deidad. En Cristo. O sea que todo lo que yo necesito está en Cristo. Si necesito del Espíritu Santo, está en Cristo. Si necesito del poder de Dios, está en Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad está en Él. Ay, yo quisiera que pudieran entender eso. Que sea todo que lo pudieran entender, 5 nada más. Cristo fue el único que fue a la cruz por nosotros. Y en Él estamos completos. En Él estamos completos, mis amados hermanos. ¿Y sabe lo que dice Efesios 2:19? ¿Sabe lo que dice Efesios 2:19? Dice así que ya no soy extranjero ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembro de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
Entendemos pues que si hemos de edificar cualquier cosa, Cristo tiene que ser el centro. Cristo tiene que ser la cabeza del ángulo, para que el cuerpo sea bien concertado. Así no habrá división, ni contienda, ni apunta aquí, apunta acá. Mientras Cristo sea Cristo en nuestras vidas, pues entonces habrá comunión los unos con los otros. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, mi Dios, que esta palabra que tú has traído a nuestras vidas, a nuestros corazones hoy, no se quede en el olvido, o sea, guardado en un rincón, sino que podamos agarrar esta palabra, atesorar esta palabra en nuestros corazones para ir edificando nuestra vida en ti, Señor. Y mientras vayamos edificando nuestra vida, recordarnos siempre que tú eres la piedra angular. Recordar, Señor, que tú eres el único que pagó el precio de nuestros pecados en una cruz. Que tú eres nuestro Redentor. Y que, Señor, en tu misma palabra, tus propias palabras, anunciaste el reino de Dios a nosotros, siendo el reino de Dios en ti mismo. Porque en el momento que iniciaste con tu ministerio dijiste, arrepentíos, porque el reino de los cielos se le ha acercado. Y entendemos, Señor, que tú eres el que trae el reino de los cielos a nosotros. Y tu palabra nos enseña que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y tu palabra nos enseña que el que confiesa con su corazón que tú eres el Señor es para justicia. Por lo tanto, Señor, buscaremos el reino de Dios y su justicia y esperamos solamente las añadiduras sin que sea lo primordial en nuestras vidas. Porque mientras tú seas primero en nuestras vidas, mi Dios, es lo único que importa. Porque contigo, Señor, queremos estar en toda la eternidad. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por edificar nuestras vidas. Gracias, Señor, por ilustrar, Señor, nuestras vidas por medio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que consciente o inconsciente, hagamos que tú seas primero en nuestras vidas. Después esperamos, Señor, la dirección tuya por medio de tu Espíritu Santo, el cual tú nos diste como guías a nuestra vida, de manera que conozcamos tu verdad y tu justicia. Bendecimos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice...